¿Alguna vez has estado tan cansado de ser juzgado que simplemente explotaste y les dijiste a todos la verdad que no querían escuchar? Pues bien, eso es exactamente lo que me pasó en la fiesta de compromiso de mi prima, y déjame decirte que el silencio que siguió a mi revelación era tan denso que se podría cortar con un cuchillo. Estoy ahí parado, con una copa de champán en la mano, rodeado de familiares que habían pasado los últimos 5 años tratándome como la decepción de la familia, y estaba a punto de cambiar todo lo que pensaban que sabían sobre el éxito, el dinero y lo que significa tener un trabajo de verdad. Mi nombre no importa para esta historia, pero lo que sí importa es que estoy a punto de llevarte a través de una de las experiencias más intensas, emocionales y, en última instancia, liberadoras de toda mi vida. Verás, he estado cargando este peso sobre mis hombros durante tanto tiempo, esta carga de ser visto como el que nunca lo logró del todo, el que estaba desperdiciando su potencial, el que tomó las decisiones equivocadas. Cada reunión familiar durante media década había sido la misma actuación agotadora donde sonreía educadamente, mientras el tío Ricardo me preguntaba cuándo iba a ponerme serio con mi carrera, donde la tía Marta suspiraba dramáticamente y le decía a mi madre que lamentaba que yo no hubiera resultado más responsable, donde mis primos intercambiaban miradas cómplices como diciendo que estaban contentos de haber tomado el camino tradicional. Pero esa noche, algo dentro de mí simplemente se rompió, o tal vez finalmente se sanó. Todavía no estoy completamente seguro de cuál de las dos. Lo que sí sé es que la persona que entró a esa fiesta era diferente de la persona que salió, y la dinámica familiar que me había estado asfixiando durante años estaba a punto de transformarse completamente. Quiero que entiendas algo desde el principio. Esta no es solo una historia sobre demostrar que la gente estaba equivocada o vengarse de familiares críticos, aunque no voy a mentir y decir que esos elementos no son parte de ella. Esto se trata del dolor más profundo de no ser visto, de no ser comprendido, de que tu valor sea medido por estándares que ya ni siquiera se aplican a tu vida. Se trata del coraje que se necesita para vivir auténticamente cuando todos a tu alrededor te están diciendo que lo estás haciendo mal, y se trata de ese momento en que finalmente decides que su aprobación no vale más que tu propia paz mental. Crecí en una familia donde el éxito estaba claramente definido. Ibas a la universidad, obtenías un título en algo práctico como ingeniería o medicina o derecho, subías la escalera corporativa, comprabas una casa en los suburbios, tenías 2 hijos y medio y un perro Golden Retriever, y te jubilabas con una pensión después de 40 años de servicio leal a la misma empresa. Ese era el modelo, la hoja de ruta, el único camino aceptable para ser considerado un adulto funcional. Mis padres lo habían seguido, sus padres lo habían seguido, mis hermanos lo estaban siguiendo, y cada uno de mis primos marchaba por ese mismo camino tan transitado, excepto yo. Yo me había desviado del camino, y a los ojos de mi familia, me había perdido completamente en el desierto. El juicio comenzó sutilmente al principio, pequeños comentarios aquí y allá, sugerencias amables de que tal vez debería reconsiderar mis elecciones, miradas preocupadas cuando hablaba de mi trabajo. Pero con el tiempo, a medida que continué por mi camino no convencional, y a medida que mis familiares se convencieron más de que estaba cometiendo un error terrible, las críticas se hicieron más fuertes, más directas, más dolorosas. Para la época de esa fiesta de compromiso, había desarrollado piel gruesa por necesidad, había aprendido a desviar, a cambiar de tema, a reírme de los comentarios que en realidad me cortaban profundo. Pero la piel gruesa no es lo mismo que la armadura, y debajo de todas esas capas defensivas, las heridas se estaban acumulando. Estaba cansado, tan increíblemente cansado de defender mis elecciones, de justificar mi vida, de pretender que sus palabras no dolían. Y en esa noche en particular, con las luces de hadas parpadeando en el patio trasero de mi prima y los sonidos de felicitaciones y celebración llenando el aire, estaba a punto de alcanzar mi punto de quiebre. La cosa es que había estado guardando un secreto, uno grande, y no porque me avergonzara, sino porque había aprendido que a veces el silencio es más fácil que la confrontación. Había dejado que mi familia creyera lo que quisiera creer sobre mi situación financiera, mi estabilidad profesional, mis perspectivas futuras. Había dejado que asumieran que estaba luchando, apenas llegando a fin de mes, probablemente ahogándome en deudas, definitivamente sin contribuir a un fondo de jubilación. Y la verdad real que había estado guardando cerca de mi pecho,
Era tan diferente de sus suposiciones, que sabía que revelarla sería como detonar una bomba en medio de su visión del mundo cuidadosamente construida. Pero esa noche, después de una pregunta condescendiente de más, después de una mirada de lástima de más, después de una sugerencia de más de que tal vez no era demasiado tarde para que yo volviera a la escuela y obtuviera una educación real que pudiera llevar a una carrera real, algo dentro de mí simplemente dijo: basta, la fiesta era hermosa, tengo que darle crédito a mi prima por eso. Ella siempre había sido una de las familiares más amables, una de las pocas que no juzgaba abiertamente mis elecciones, aunque sospechaba que en privado estaba de acuerdo con la evaluación del resto de la familia sobre mi vida. El patio trasero se había transformado en algo salido de un cuento de hadas, con luces de hadas colgadas en lo alto, elegantes arreglos de mesa, un impresionante arco floral donde ella y su prometido habían posado para fotos. Había una banda de jazz tocando suavemente en la esquina, meseros circulando con bandejas de aperitivos, y una barra libre de la que varios de mis tíos estaban aprovechando al máximo. Todos estaban vestidos con sus mejores galas, sonriendo, riendo, celebrando este próximo capítulo en la vida de mi prima. Y yo estaba parado cerca de la mesa de postres, tratando de hacerme lo más invisible posible, cuando el tío Ricardo se acercó con esa expresión familiar en su rostro, la que decía que estaba a punto de ofrecer algunos consejos de vida no solicitados, disfrazados de preocupación cariñosa. Podía verlo venir desde el otro lado del jardín, zigzagueando entre grupos de familiares, su rostro ya puesto en esa sonrisa condescendiente que había llegado a temer a lo largo de los años, y sentí mi estómago tensarse en anticipación de lo que estaba a punto de desarrollarse. El tío Ricardo era un abogado exitoso, socio en un prestigioso bufete del centro, y había hecho su misión personal a lo largo de los años, guiarme de regreso a lo que él consideraba el camino correcto, sin importarle que nunca le había pedido su guía, y había dejado claro varias veces que estaba feliz con mis elecciones. Pero hombres como el tío Ricardo no dejan que pequeñas cosas como el rechazo explícito los detengan de dispensar su sabiduría, y esta noche parecía particularmente decidido a tener lo que probablemente pensaba que era una conversación importante con su sobrina descarriada. Se acercó a mi lado, se sirvió una fresa cubierta de chocolate de la exhibición que había estado mirando sin pensar, y se lanzó directo sin siquiera un saludo apropiado. Entonces, dijo, alargando la palabra de esa manera que inmediatamente me puso nerviosa: ¿cuándo vas a dejar de jugar y ponerte seria con tu futuro? Sentí ese familiar rubor de ira y vergüenza calentar mis mejillas, pero mantuve mi voz equilibrada, controlada, como me había entrenado a hacer a lo largo de innumerables encuentros similares. Estoy seria con mi futuro, tío Ricardo. Trabajo muy duro en lo que hago, respondí, sin mirarlo, manteniendo mis ojos fijos en la elaborada exhibición de postres, como si fuera lo más fascinante que había visto en mi vida. Él hizo un sonido desdeñoso, algo entre una risa y un bufido, y podía sentir sus ojos sobre mí, juzgando, midiendo, encontrándome deficiente. «Vamos», dijo, y había lástima real en su voz ahora, lo que de alguna manera se sentía peor que la condescendencia. «¿Tienes qué? ¿28 ahora? ¿29? No puedes seguir haciendo esta cosa de Internet para siempre. En algún momento necesitas estabilidad, beneficios, un camino profesional, no solo algún pasatiempo que genere un poco de dinero para gastos. La cosa de Internet, así es como lo llamaba, como si toda mi vida profesional pudiera reducirse a algo tan trivial, tan intrascendente». Había escuchado variaciones de este discurso de él, y otros tantas veces que probablemente podría recitarlo yo misma, pero nunca dejaba de picar, nunca dejaba de hacerme sentir como si tuviera que justificar toda mi existencia ante personas que ya habían decidido que estaba equivocada. Respiré profundo, conté hasta 5 en mi cabeza, una técnica que mi terapeuta me había enseñado para manejar momentos exactamente como este, y me preparé para dar mi respuesta estándar, la que agradecía educadamente su preocupación, le aseguraba que estaba bien, y luego me extraía de la conversación lo más rápido posible. Pero antes de que pudiera abrir la boca, la tía Marta apareció a mi otro lado, como si hubiera sido convocada por alguna señal invisible de que su hermano estaba involucrado en su actividad favorita, de tratar de arreglar mi vida. «Ay, Ricardo, le estás hablando sobre la situación del trabajo», dijo la tía Marta. «No a mí, sino sobre mí, como si no estuviera parada justo ahí,
Bien, bien. Tal vez si suficientes de nosotros decimos algo, finalmente escuchará. Sabes que su madre está simplemente desesperada de preocupación. Simplemente desesperada. Y así como así, la irritación que había estado hirviendo a fuego lento en mi pecho estalló en llamas completas, porque ahora estaban trayendo a mi madre a esto, hablando de su preocupación, su decepción, como si yo fuera algún tipo de carga que ella tenía que cargar. Levanté la mirada entonces, finalmente haciendo contacto visual con ambos, y vi a mi madre al otro lado del jardín, involucrada en conversación con el esposo de mi tía, y se veía feliz, relajada, para nada como alguien que estuviera desesperada de preocupación por las elecciones de vida de su hija. Fue entonces cuando me di cuenta de que la tía Marta probablemente estaba proyectando, probablemente hablando más sobre sus propias preocupaciones y juicios que sobre los sentimientos reales de mi madre, pero no importaba porque el daño estaba hecho. La mecha estaba encendida, y estaba a punto de explotar de una manera que nunca había hecho antes. ¿Saben qué es interesante?, dije, y mi voz salió más firme de lo que me sentía, más calmada que la tormenta que rugía dentro de mí. Me han estado preguntando sobre conseguir un trabajo de verdad durante años, y he sido educada, he sido paciente, he desviado y cambiado de tema, y los he dejado creer lo que quisieran creer sobre mi carrera, pero creo que tal vez es hora de que realmente responda su pregunta honestamente. El tío Ricardo se veía ligeramente desconcertado por el cambio en mi tono, por el hecho de que por primera vez en años no estaba inmediatamente retrocediendo o retirándome, y las cejas de la tía Marta se levantaron en sorpresa. Pero también había algo como satisfacción allí, como si pensara que finalmente iba a admitir la derrota y pedir ayuda para encontrar un trabajo apropiado. ¿Alguna vez has sentido ese momento justo antes de hacer algo que sabes que cambiará todo, cuando el tiempo parece ralentizarse y eres hiperconsciente de cada detalle a tu alrededor, los sonidos, los olores, las expresiones en las caras de las personas? Ahí es donde estaba yo en ese momento, balanceada en el filo de la navaja entre mi vieja vida de tragar mi orgullo y mi nueva vida de defenderme a mí misma, y elegí saltar hacia adelante hacia lo desconocido. Mi trabajo, continué, y podía escuchar mi voz haciéndose más fuerte, más confiada con cada palabra, el que siguen llamando mi cosa de internet, el que piensan que es solo un pasatiempo, el que están convencidos que no llevará a ninguna parte. Bueno, déjenme decirles qué es lo que realmente implica y lo que realmente paga. A estas alturas, algunos otros familiares habían comenzado a acercarse, atraídos por la intensidad inusual en mi voz, o tal vez sintiendo que algo significativo estaba sucediendo, y vi la cabeza de mi madre girar en mi dirección, su conversación olvidada mientras captaba el cambio en la atmósfera, y supe que no había vuelta atrás ahora. Había comenzado esta revelación, y la iba a ver hasta el final sin importar cuán incómodo se volviera. Trabajo como creadora de contenido digital y emprendedora en línea, dije, usando los términos oficiales en lugar de los despectivos que mi familia había empleado durante años. Y sí, sé que eso suena vago e impresionante para ustedes, así que permítanme ser específica. Creo contenido educativo en múltiples plataformas. He construido un seguimiento de más de 2 millones de personas que valoran lo que tengo que enseñar. He desarrollado varios productos digitales que generan ingresos pasivos. Asesoro a marcas importantes sobre sus estrategias de redes sociales y hablo en conferencias alrededor del mundo sobre marketing digital y creación de contenido. La expresión del tío Ricardo había cambiado de paciencia condescendiente a algo más incierto, pero podía decir que aún no estaba convencido. Aún pensaba que probablemente estaba exagerando o describiendo algo que sonaba más impresionante de lo que realmente era en términos de éxito financiero real. Podía ver la duda en su rostro, el escepticismo, y me impulsó a continuar, a empujar más allá del punto de revelación cómoda hacia territorio que nunca había tenido la intención de entrar. ¿Quieren saber sobre estabilidad?, presioné, mis palabras viniendo más rápido ahora, mi corazón latiendo con una mezcla de ansiedad y liberación. Soy dueña de mi casa completamente, pagada en efectivo hace 3 años, sin hipoteca, mientras que la mayoría de ustedes todavía están haciendo pagos de préstamos a 30 años. ¿Quieren saber sobre beneficios? Pago mi propio seguro de salud, mis propias contribuciones de jubilación, y todavía tengo más flexibilidad y libertad que cualquiera en un trabajo tradicional.
¿Quieren saber sobre crecimiento profesional? Mis ingresos han aumentado un promedio de 40% año tras año durante los últimos 5 años. ¿Cuántos de ustedes pueden decir eso sobre sus aumentos anuales? El silencio que había caído sobre nuestro pequeño grupo era profundo, pesado, con shock e incredulidad, y podía ver la fiesta de mi prima continuando a nuestro alrededor, ajena al drama que se desarrollaba cerca de la mesa de postres, la banda todavía tocando, la gente todavía riendo, la celebración continuando mientras la comprensión de mi familia sobre mi vida estaba siendo completamente volcada. La tía Marta se recuperó primero, su rostro asentándose en líneas escépticas, mientras cruzaba sus brazos sobre su pecho. «Esa es una historia encantadora, querida», dijo, y su tono sugería que pensaba que estaba mintiendo o exagerando enormemente, pero las afirmaciones son fáciles de hacer. Cualquiera puede decir que tiene éxito. Y eso, justo ahí, esa respuesta desdeñosa después de que finalmente me había abierto, después de que finalmente había compartido la verdad que había estado protegiendo durante años, ese fue el momento en que decidí ir a lo nuclear, compartir esa pieza de información que me había jurado a mí misma, que nunca les diría porque se sentía demasiado como presumir, demasiado como reducir mi valor a un número. «¿Quieren pruebas?», pregunté, y saqué mi teléfono, mis manos sorprendentemente estables a pesar de la adrenalina corriendo por mis venas. «Déjenme mostrarles mi declaración de impuestos del año pasado. Déjenme mostrarles exactamente qué es lo que esta cosa de Internet de la que todos han estado tan preocupados realmente genera en ingresos». Abrí el documento, el formulario oficial del IRS que mostraba mis ingresos totales del año anterior, y giré la pantalla hacia el tío Ricardo, observando sus ojos escanear la página, observando su expresión cambiar de escepticismo a confusión, a shock absoluto mientras procesaba los números que estaba viendo. «Eso no puede ser correcto», murmuró, extendiendo la mano para tomar el teléfono de mí, para mirar más de cerca, como si la proximidad de alguna manera cambiaría las cifras mostradas en la pantalla. Pero estaba correcto, era absolutamente correcto, y el número que lo miraba desde esa declaración de impuestos era más alto que su salario anual como socio en un bufete de abogados, significativamente más alto, y observé cómo esa realización se estrelló sobre él como una ola. La tía Marta agarró el teléfono de sus manos, sus ojos abriéndose mientras veía la misma información, y luego otros familiares se estaban amontonando alrededor, mis primos, los hermanos de mi madre, incluso algunos amigos de la familia que apenas me conocían, pero ahora estaban intensamente curiosos sobre qué podría haber causado tal conmoción. El teléfono fue pasado de mano en mano, la cara de cada persona registrando la misma progresión de emociones, incredulidad, shock, confusión, y en algunos casos, lo que parecía incómodamente como envidia. «Gané $387,000 el año pasado», dije en voz alta, poniendo el número en palabras para que no hubiera malentendido, sin espacio para mala interpretación. «Y eso es después de gastos. Eso es ingreso neto. Y este año estoy en camino de superar el $500,000». Las palabras colgaron en el aire como un trueno, y observé cómo la realidad de lo que acababa de revelar onduló a través del grupo, transformando su comprensión de mí, de mis elecciones, de todo lo que habían creído sobre mi vida durante los últimos 5 años. Mi madre había llegado para entonces, su rostro una mezcla de orgullo y shock, y algo que parecía dolor, probablemente porque se estaba dando cuenta de que le había ocultado esta información a ella también, que la había dejado preocuparse innecesariamente, que había elegido el silencio sobre compartir este éxito con mi propia familia, y sentí una punzada de culpa por eso incluso mientras mantenía mi posición. La multitud a mi alrededor había crecido, más familiares atraídos por la conmoción, y podía ver a mi prima, la del compromiso que se suponía que estábamos celebrando, observando desde el otro lado del jardín con una expresión que no podía leer del todo, y sentí un momento de remordimiento por haber creado esta escena en su fiesta, por haber robado el foco de su día especial. Pero entonces el tío Ricardo habló de nuevo, y su voz había perdido todo su tono condescendiente, reemplazado por algo más duro, algo defensivo. «Bueno», dijo, y podía escucharlo tratando de reagruparse, tratando de recuperar la ventaja en una conversación que se le había escapado completamente de las manos. «El dinero no lo es todo, ¿sabes? Hay algo que decir sobre la respetabilidad, sobre tener una posición que la gente entienda, sobre contribuir a la sociedad de maneras significativas.
Y así como así, mi momento de culpa se evaporó, porque incluso cuando se enfrentaban con prueba irrefutable de mi éxito, incluso cuando se confrontaban con evidencia que contradecía completamente su narrativa sobre mis elecciones de vida fallidas, todavía estaban tratando de encontrar maneras de disminuir lo que había logrado, todavía tratando de mantener su posición de superioridad. ¿Contribuir a la sociedad?, repetí, y podía escuchar el filo en mi voz ahora, la ira que había estado suprimiendo durante años finalmente encontrando su salida. Enseño a las personas habilidades que les ayudan a iniciar sus propios negocios. He sido mentora de docenas de jóvenes emprendedores que han seguido adelante para crear su propio éxito. Dono más a la caridad cada año de lo que la mayoría de las personas en esta familia ganan en salario. Así que por favor, tío Ricardo, dime más sobre contribuciones significativas a la sociedad. ¿Alguna vez has llegado a un punto donde años de resentimiento acumulado simplemente se derraman de ti, donde no puedes detener las palabras incluso si quisieras, donde estás diciendo cosas que has pensado 1000 veces pero nunca te has atrevido a hablar? Ahí es donde estaba, y podía ver a algunos familiares asintiendo ligeramente, tal vez recordando sus propias experiencias con las actitudes críticas del tío Ricardo, tal vez reconociendo que finalmente estaba diciendo cosas que necesitaban ser dichas. Pero también podía ver a otros luciendo incómodos, cambiando su peso, probablemente pensando que estaba siendo irrespetuosa, probablemente creyendo que incluso si tenía éxito, aún debería mostrar deferencia a mis mayores, aún debería aceptar su autoridad para comentar sobre mi vida. ¿Y saben cuál es la peor parte?, continué, mi voz elevándose ligeramente. No mantuve esta información de ustedes porque me avergonzara. La mantuve de ustedes porque sabía que esto pasaría. Sabía que no importa cuán exitosa me volviera, encontrarían maneras de disminuirlo, de cuestionarlo, de sugerir que no contaba porque no era el camino que ustedes aprobaban. El dolor en esas palabras era real, crudo, y lo vi registrarse en algunos rostros. Vi los ojos de mi madre llenarse de lágrimas. Vi a una de mis primas más jóvenes asintiendo vigorosamente como si estuviera hablando verdades que ella había sentido pero nunca expresado. Me mantuve callada porque quería evitar exactamente este tipo de confrontación, porque valoraba la paz familiar sobre la vindicación personal, porque pensaba que tal vez si solo mantenía mi cabeza baja y permanecía humilde, eventualmente todos verían que estaba bien y la crítica se detendría. Pero nunca se detuvo, ¿verdad? Cada reunión, cada día festivo, cada llamada telefónica, siempre había alguien cuestionando mis elecciones, alguien sugiriendo que estaba desperdiciando mi potencial, alguien tratándome como la decepción de la familia. Y ya terminé. Simplemente terminé con todo esto. El silencio que siguió era diferente del silencio impactado anterior. Este era más pesado, más reflexivo, lleno del peso de realizaciones incómodas y perspectivas cambiantes. Miré alrededor a las caras que me rodeaban, a los miembros de la familia que habían sido una fuente tan constante de estrés y dolor, y sentí algo inesperado, no triunfo, no vindicación, sino una tristeza profunda de que había llegado a esto, de que me había sentido tan insegura en mi propia familia, que había ocultado mi éxito durante años en lugar de compartirlo con ellos. Mi viaje a este momento, a este punto de quiebre en la fiesta de compromiso de mi prima, había sido largo y complicado, lleno de duda y determinación en igual medida, y mientras estaba ahí parada en las secuelas de mi revelación, me encontré viajando mentalmente hacia atrás al principio, al momento en que decidí por primera vez salirme del camino tradicional y forjar mi propio camino. Comenzó en mi último año de universidad, cuando se suponía que debía estar solicitando trabajos en mi campo. Se suponía que debía estar preparándome para unirme al mundo corporativo como todos mis compañeros, como todos en mi familia esperaban. Me había especializado en administración de empresas porque parecía seguro, práctico, el tipo de título que llevaría a un empleo estable y la aprobación de los padres, pero en algún momento durante esos 4 años había descubierto algo que me fascinaba mucho más que cualquier cosa en mis libros de texto. Había descubierto el mundo del emprendimiento digital. Comenzó casi accidentalmente. Había creado un blog para documentar mis experiencias universitarias, escribiendo sobre todo, desde consejos de estudio, hasta navegar situaciones difíciles con compañeros de cuarto, hasta encontrar equilibrio entre lo académico y lo social, y de alguna manera, milagrosamente, la gente había comenzado a leerlo. No solo mis amigos o familia obligados a apoyarme,
sino extraños de todo el mundo que estaban encontrando valor en lo que estaba compartiendo, que estaban comentando y haciendo preguntas y diciéndome cuánto mis publicaciones les habían ayudado. Esa sensación, ese impulso de saber que algo que había creado estaba genuinamente ayudando a las personas, era más embriagador que cualquier cosa que había experimentado, y comencé a pasar más tiempo en el blog que en mis tareas, quedándome despierta hasta tarde para escribir publicaciones, aprendiendo diseño web básico, descubriendo cómo hacer crecer mi audiencia. Para la graduación, había construido un seguimiento modesto pero comprometido, y había comenzado a ganar un poco de dinero a través de anuncios y marketing de afiliados. Nada sustancial, tal vez unos pocos cientos de dólares al mes, pero suficiente para hacerme preguntarme si tal vez, solo tal vez, podría convertir esto en algo más que solo un pasatiempo. Mis padres tenían otras ideas, por supuesto. Estaban encantados cuando me gradué summa cum laude, orgullosos de mis logros académicos, ya planeando mi futuro en sus mentes, probablemente viéndome en una oficina de esquina en algún lugar, subiendo la escalera corporativa que siempre habían imaginado para mí. Cuando les dije que quería tomar un año para enfocarme en hacer crecer mi negocio en línea, antes de comprometerme con un camino profesional tradicional, podría haberles dicho que quería unirme a un circo. La decepción en sus rostros era aplastante, la preocupación en sus voces era palpable. Mi padre, siempre práctico, lanzó un discurso sobre la importancia de construir un currículum, sobre cómo los años sabáticos se ven para los empleadores potenciales, sobre el mercado laboral competitivo y la necesidad de actuar mientras el hierro está caliente. Mi madre, más emocional en su enfoque, habló sobre cuán preocupada estaba por mi futuro, sobre cuán incierto e inestable era Internet como camino profesional, sobre cómo quería que yo tuviera seguridad y beneficios y un plan de jubilación. Los escuché, entendí sus preocupaciones, genuinamente aprecié que su preocupación venía de un lugar de amor, pero también sabía con absoluta certeza que si no intentaba al menos construir esta cosa que había comenzado, si dejaba que el miedo y las expectativas de otras personas me empujaran a un camino que no quería estar, me arrepentiría por el resto de mi vida. Así que hice un trato con ellos. Denme un año, dije, un año para realmente comprometerme con esto, y ver si puedo hacerlo funcionar. Y si no puedo generar un ingreso vivible para el final de ese año, comenzaré a solicitar trabajos tradicionales, haré lo corporativo, seguiré el camino que quieren que siga. No estaban felices al respecto, pero estuvieron de acuerdo, probablemente, pensando que un año de lucha sería suficiente para convencerme de entrar en razón, de aceptar que mi pequeño experimento de Internet no era una opción de carrera viable. Ese año fue el más difícil de mi vida, sin duda. Sin competencia, trabajé días de 16 horas consistentemente, enseñándome todo, desde SEO hasta marketing en redes sociales, hasta producción de video, hasta construcción de listas de correo electrónico. Viví en un pequeño apartamento tipo estudio que apenas podía pagar, comiendo ramen y mantequilla de maní más noches de las que me importa recordar. No tenía vida social de la cual hablar porque cada momento libre estaba invertido en construir mi negocio. Hubo tantos momentos durante ese primer año en que quise rendirme, cuando la voz en mi cabeza que sonaba sospechosamente como el tío Ricardo me decía que estaba siendo tonta, que estaba desperdiciando mi educación, que debería simplemente aceptar la realidad y conseguir un trabajo normal como un adulto responsable, y la peor parte era ver a mis amigos de universidad comenzar sus carreras, ver sus publicaciones en Facebook sobre primeros días en empresas impresionantes, sobre mudarse a apartamentos bonitos en ciudades emocionantes, sobre tener cuentas de gastos y beneficios de salud y caminos claros hacia adelante. Mientras tanto, yo todavía estaba en mi apartamento estudio, todavía moliendo en contenido que a veces sentía que estaba desapareciendo en el vacío, todavía luchando por ganar tracción a pesar de verter todo lo que tenía en esta empresa. La preocupación de mi familia durante este periodo era constante y agotadora. Cada llamada telefónica con mis padres incluía preguntas preocupadas sobre cómo iban las cosas, sugerencias de que tal vez era hora de comenzar a enviar currículums como plan de respaldo, ofertas para ayudarme a encontrar posiciones en empresas donde tenían conexiones. La familia extendida era aún peor. En la cena de Acción de Gracias de ese año, que cayó alrededor de 8 meses en mi experimento, tuve que soportar una noche entera de críticas apenas veladas y consejos no deseados. El tío Ricardo había sido particularmente brutal esa noche, haciendo bromas sobre esquemas de enriquecimiento rápido en Internet
y sugiriendo que yo era demasiado inteligente para caer en ese tipo de tonterías. Pero algo pasó alrededor del mes 9. Algo hizo clic. Descubrí una estrategia de contenido que realmente resonaba con mi audiencia. Lancé un curso digital que resolvía un problema específico que mis seguidores enfrentaban, y de repente el dinero comenzó a entrar. No un poco, sino cantidades sustanciales, suficiente para que realmente tuviera que sentarme y asegurarme de que estaba leyendo mis estados de cuenta bancarios correctamente. Para el mes 10, estaba ganando más de lo que habría ganado en un trabajo corporativo de nivel de entrada, y para el mes 12, cuando mi fecha límite con mis padres llegó, estaba ganando lo suficiente para no solo mantenerme cómodamente, sino para realmente comenzar a ahorrar e invertir. Recuerdo el día que me senté con mis padres para revisar los términos de nuestro acuerdo. Había preparado toda una presentación mostrando mis estados de ingresos, mis métricas de crecimiento, mis planes para expansión continua. Estaba nerviosa, pero también emocionada, convencida de que una vez que vieran los números entenderían, estarían orgullosos, reconocerían que había tomado la decisión correcta. Pero su reacción no fue lo que esperaba. En lugar de celebración o incluso alivio, hubo escepticismo, preguntas sobre sostenibilidad, preocupaciones sobre si esto era solo una racha de suerte que se secaría, sugerencias de que tal vez aún debería considerar conseguir un trabajo real como red de seguridad. Esa fue la primera vez que sentí ese dolor específico, el dolor de lograr algo significativo, y tener a las personas que se suponía eran mis mayores partidarios cuestionar si era real, si duraría, si era suficiente. Había cumplido los términos de nuestro acuerdo, los había excedido en realidad, pero en lugar de la validación que anhelaba, obtuve más preocupación, más duda, más presión para conformarme a su visión de cómo debería ser mi vida. Mirando hacia atrás ahora, parada en el patio trasero de mi prima, habiendo revelado mi éxito financiero a mis familiares impactados, podía ver ese momento como el comienzo del patrón que definiría mi relación con mi familia durante los próximos varios años, el patrón de yo logrando éxito, y ellos encontrando razones para disminuirlo o cuestionarlo, o sugerir que realmente no contaba. Después de ese primer año, mantuve mi cabeza baja y seguí trabajando. Me expandí a nuevas plataformas, diversifiqué mis flujos de ingresos, construí múltiples negocios exitosos bajo el paraguas de mi marca personal. Y sí, gané buen dinero, más de lo que jamás había imaginado cuando comencé, pero dejé de compartir detalles con mi familia, porque aprendí que ninguna cantidad de éxito sería suficiente para cambiar su creencia fundamental de que había tomado la decisión equivocada. ¿Alguna vez has intentado explicar tu trabajo a alguien que ya ha decidido que no lo respeta? Es agotador, aplastante de una manera que es difícil de describir a menos que lo hayas experimentado, porque no importa lo que digas, no importa cómo lo enmarques, su mente ya está decidida, y solo están esperando que termines de hablar para poder explicar por qué estás equivocado. Así se sintieron los próximos años, una batalla constante entre vivir mi verdad y manejar la percepción de mi familia sobre mí, y en algún lugar del camino tomé la decisión de que era más fácil simplemente dejarlos creer lo que quisieran creer, aceptar el papel de decepción familiar si eso significaba evitar la confrontación constante. Dejé de tratar de explicar la complejidad de lo que hacía. Dejé de corregir a las personas cuando se referían a mi trabajo como mi cosa de internet o mi pequeño pasatiempo. Dejé de defender mis elecciones cuando venía la crítica, y especialmente dejé de compartir información financiera, porque había aprendido que incluso la prueba de éxito no cambiaría sus mentes, solo cambiaría los postes de la meta a alguna otra medida por la cual pudieran encontrarme deficiente. El aislamiento de este enfoque era profundo. Estaba logrando cosas de las que genuinamente estaba orgullosa, hitos que quería celebrar, y no tenía a nadie en mi familia con quien compartirlos. Cuando pagué mi casa a los 26, un logro que debería haber sido celebrado. No le dije a nadie porque sabía que la respuesta serían preguntas sobre si era una inversión sabia, o sugerencias de que debería haber comprado algo más tradicional en un mejor vecindario. Cuando fui invitada a hablar en una conferencia importante de la industria, un honor que validaba años de trabajo duro, lo mencioné casualmente a mi madre, y ella preguntó si me estaban pagando por estar allí, o si era una de esas cosas donde tienes que pagar por el privilegio, completamente perdiendo la importancia de la invitación. Cuando mis ingresos cruzaron la marca de las 6 cifras por primera vez, estaba sola en mi oficina en casa,
mirando mi software de contabilidad, deseando desesperadamente tener a alguien a quien llamar que entendiera qué tan importante era esto, alguien que estaría puramente feliz por mí sin calificación o preocupación. Encontré ese apoyo eventualmente, no de la familia, sino de mi comunidad en línea, de compañeros emprendedores que entendían el viaje, de mentores que habían caminado caminos similares, de amigos que hice en mi industria, que celebraban mis victorias porque sabían cuán difíciles habían sido de ganar. Construí una familia elegida de algún tipo, personas que me veían claramente, que valoraban lo que estaba creando, que nunca una vez me preguntaron cuándo iba a conseguir un trabajo de verdad, y me sostuvieron a través de los años solitarios cuando mi familia biológica no podía o no quería verme por quien realmente era. Pero hay algo sobre la familia, sobre las conexiones de sangre, sobre las personas que te conocieron antes de que te convirtieras en quien eres, que hace que su opinión importe de una manera que es difícil de sacudir, incluso cuando sabes intelectualmente que están equivocados, incluso cuando has construido todo un sistema de apoyo que valida tus elecciones. Todavía hay esa pequeña voz que se pregunta si tal vez tienen razón, tal vez estás cometiendo un error, tal vez el éxito tradicional es el único éxito real y todo lo demás es solo fingir. Batallé con esa voz constantemente, especialmente en momentos de lucha o incertidumbre, cuando una empresa comercial no salió de la manera que planeé, o cuando los ingresos cayeron durante un trimestre, o cuando me sentía abrumada por el ajetreo constante requerido para mantener múltiples flujos de ingresos. Ahí es cuando la duda se infiltraría. Ahí es cuando me preguntaría si tal vez debería haber tomado el camino seguro, conseguido el trabajo corporativo, hecho a todos felices incluso si me hacía miserable. Pero entonces recordaría por qué comencé este viaje en primer lugar. Recordaría la sensación de crear algo de la nada, de ayudar a las personas a través de mi contenido, de tener autonomía sobre mi tiempo y mis elecciones, de construir riqueza en mis propios términos en lugar de intercambiar horas por dólares en un trabajo que nunca me llenaría del todo, y atravesaría la duda. Me recomprometería con mi camino y seguiría avanzando. Las reuniones familiares durante estos años fueron actuaciones, bailes cuidadosamente coreografiados donde intenté estar presente sin ser demasiado visible, donde respondí preguntas sobre mi trabajo, lo suficientemente vagamente para evitar explicaciones largas, pero lo suficientemente específicamente para no parecer evasiva, donde desvié críticas con humor y cambié de tema cuando las conversaciones se volvieron incómodas. Me convertí en una experta en gestión emocional, en protegerme mientras mantenía la apariencia de armonía familiar, en tragar dolor y presentar una cara calmada, pero el costo de esta actuación constante era alto, más alto de lo que reconocí incluso para mí misma durante mucho tiempo. Desarrollé ansiedad alrededor de eventos familiares. Sentiría mi estómago tensarse en los días previos a las vacaciones y celebraciones. Tendría que darme charlas motivacionales en el auto antes de caminar hacia la casa de mis padres. Descomprimiría durante días después del estrés de mantener mi fachada cuidadosa. Mi terapeuta, a quien comencé a ver alrededor del año 3 de este patrón, me ayudó a entender que estaba experimentando una forma de invalidación crónica, que tener tu realidad constantemente cuestionada y descartada por personas que se supone que te aman y apoyan, crea un tipo específico de estrés psicológico que puede ser tan dañino como formas más evidentes de abuso emocional. Ella me animó a establecer límites, a ser más directa sobre lo que toleraría y no toleraría en las conversaciones, a considerar compartir más sobre mi éxito para que mi familia pudiera actualizar su percepción desactualizada de mi situación. Pero me resistí. Me había convencido a mí misma de que mantener la paz era más importante que defenderme, que la comodidad de mi familia con su narrativa sobre mí importaba más que mi propia necesidad de ser vista con precisión. Esto es en lo que estaba pensando mientras estaba parada en esa fiesta de compromiso, viendo mi revelación ondular a través de la multitud de familiares, viendo sus caras mientras luchaban por integrar esta nueva información con sus creencias arraigadas sobre mi vida, entendiendo que había llegado al final de mi habilidad para mantener la actuación. La fachada finalmente se había agrietado y no había forma de volver a armarla. Mi madre me alcanzó entonces, empujando a través de la multitud, su rostro mojado con lágrimas, y me llevó aparte, lejos de los espectadores curiosos y las conversaciones susurradas que habían estallado a nuestro alrededor, y por un momento simplemente nos quedamos allí, madre e hija,
con años de tensión no hablada colgando entre nosotras. ¿Por qué no me dijiste?, preguntó, y su voz era pequeña, herida, confundida de una manera que hizo que mi corazón doliera. ¿Por qué me dejaste preocuparme cuando te estaba yendo tan bien? Y tuve que ser honesta con ella. Tuve que decirle la verdad que había estado evitando durante años, porque cada vez que intenté compartir buenas noticias, fue recibida con escepticismo o preocupación o sugerencias de que no duraría, porque me cansé de defender mi éxito ante personas que ya habían decidido que no era real, porque dolía menos dejarte creer que estaba luchando que seguir peleando para hacerte ver que en realidad estaba prosperando. El dolor en su rostro ante esas palabras era agudo, inmediato, y sabía que la había herido. Pero estas eran heridas que venían de la verdad, de finalmente ser honesta sobre el daño que años de juicio habían hecho. Y a veces la sanación requiere reconocer el dolor antes de que puedas superarlo. Ella trató de defenderse a sí misma y a la familia. Trató de explicar que la preocupación venía del amor, que solo querían lo mejor para mí, que no podían haber sabido qué tan bien me estaba yendo si nunca les dije. Y entendí todo eso. Lo hice. Pero también sabía que la responsabilidad de nuestra comunicación rota no recaía únicamente en mí, que había intentado al principio compartir y había aprendido rápidamente que compartir llevaba a más dolor que el silencio. Nos quedamos allí en ese momento de honestidad cruda, ambas llorando ahora, ambas heridas de maneras diferentes, ambas tratando de descifrar cómo habíamos terminado aquí, cómo el amor que teníamos la una por la otra se había enredado tanto en juicio y defensa y mala comunicación que había tomado una confrontación pública dramática para finalmente abordarlo. A nuestro alrededor, la fiesta continuaba. Aunque podía sentir el cambio en la energía, podía sentir que nuestro drama familiar se había convertido en el entretenimiento principal de la noche. Podía ver a los familiares agrupándose en grupos, sin duda discutiendo lo que acababa de pasar, probablemente tomando partido u ofreciendo opiniones sobre quién tenía razón y quién estaba equivocado en esta situación. Mi prima, cuya celebración se suponía que era esta, finalmente se acercó a mí, y comencé a disculparme por crear una escena en su fiesta, por robar el foco de su día especial, pero ella me detuvo con una mano en mi brazo y una pequeña sonrisa. «Me alegro de que finalmente dijeras algo», me dijo en voz baja. «Los he visto hacerte esto durante años, y siempre me molestó, pero nunca supe qué decir, aunque no sabía que era tan malo, no sabía que estabas guardando tanto de todos». Nos abrazamos entonces, un breve momento de solidaridad, y me sentí agradecida de que al menos una persona en la familia entendiera, al menos una persona veía la situación claramente, y luego ella volvió con su prometido y su celebración, dejándome lidiar con las secuelas de mi revelación. El tío Ricardo se me acercó de nuevo, pero esta vez su energía era diferente, menos condescendiente, más incierta, como si no estuviera muy seguro de cómo interactuar conmigo ahora que la dinámica de poder había cambiado. «Mira», comenzó, y luego hizo una pausa, pareciendo luchar con las palabras, lo cual era inusual para un hombre que se ganaba la vida a través de argumentos elocuentes. «Puede que haya sido demasiado rápido para juzgar tus elecciones. No entendía el panorama completo. Y aunque todavía creo que hay valor en los caminos profesionales tradicionales, puedo ver que has encontrado algo que funciona para ti». No era exactamente una disculpa, pero era lo más cerca que iba a obtener del tío Ricardo, y aprecié el esfuerzo incluso, si la ejecución era imperfecta. Asentí, acepté su rama de olivo, y nos movimos más allá del otro. Los años de tensión entre nosotros no resueltos, pero al menos reconocidos. El resto de la noche fue surrealista. Familiares que apenas me habían hablado en reuniones anteriores, de repente querían tener conversaciones largas, hacer preguntas detalladas sobre mi trabajo, entender cómo había construido mis negocios. Algunos estaban genuinamente curiosos, ansiosos por aprender, tal vez viendo oportunidad donde habían visto previamente solo riesgo. Otros parecían motivados por algo menos puro, por envidia o por el deseo de encontrar algún defecto en mi éxito que les permitiera mantener su juicio anterior. Respondí preguntas pacientemente, compartí lo que me sentía cómoda compartiendo, pero también establecí límites. Dejé claro que no iba a convertirme en la consultora de negocios gratuita de la familia o la persona a la que recurrían para consejo financiero, después de años de descartar mi experiencia profesional. ¿Alguna vez has notado cómo el éxito cambia la forma en que las personas te tratan
cómo los logros que fueron previamente minimizados de repente se vuelven impresionantes cuando hay una cantidad en dólares adjunta. Es un fenómeno extraño, algo decepcionante que revela mucho sobre lo que valoramos como sociedad y cómo medimos el valor. A medida que avanzaba la noche y el shock se desvanecía, comencé a sentir el agotamiento, el costo emocional de la confrontación, el peso de finalmente decir cosas que había guardado durante tanto tiempo. Necesitaba un momento para procesar todo lo que había sucedido, para entender qué significaba esto para mi relación con mi familia en el futuro, para descubrir quién era yo ahora que el secreto había salido. Mi prima más joven, Jessica, que estaba en la universidad y con quien siempre había sentido una conexión especial, vino y se sentó a mi lado. Ella había estado viendo todo desarrollarse, había escuchado mi revelación y ahora me miraba con algo como asombro y algo como alivio. «Gracias», dijo simplemente. «He estado pensando en comenzar mi propio negocio, algo en diseño gráfico, pero mis padres me han estado empujando hacia la contabilidad, diciéndome que necesito algo estable, algo garantizado. Verte enfrentarte a todos esta noche, escuchar lo que has logrado, me hizo sentir que tal vez está bien querer algo diferente. Tal vez el éxito no se ve igual para todos». Y eso, justo ahí, ese momento hizo que todo valiera la pena, hizo que la confrontación y la incomodidad y las lágrimas valieran la pena, porque si mi honestidad ayudó incluso a una persona a sentirse empoderada para seguir su propio camino, para resistir la presión de conformarse a las expectativas de otras personas, entonces el costo de hablar había valido la pena pagarlo. Hablamos durante mucho tiempo, Jessica y yo. Compartí más detalles sobre mi viaje, le di consejos sobre comenzar un negocio, mientras todavía estaba en la escuela. Le advertí sobre los desafíos que enfrentaría, la duda, el miedo, la crítica, pero también le hablé sobre las recompensas, la libertad, la satisfacción, la alegría de construir algo que es completamente tuyo. Ella dejó nuestra conversación energizada, determinada, ya planeando sus primeros pasos, y la vi volver a la fiesta con una sonrisa en mi rostro, pensando que tal vez esta confrontación, tan desordenada y dolorosa como había sido, realmente podría llevar a algo positivo. Podría abrir nuevas posibilidades de conexión con miembros de la familia que previamente se sentían distantes. Mi padre me encontró en mi rincón. No había dicho nada durante la confrontación inicial. Se había parado en el borde de la multitud, observando con una expresión que no podía leer, y honestamente no tenía idea de qué estaba pensando o cómo se sentía sobre lo que había transcurrido. Se sentó a mi lado, estuvo callado por un largo momento, y luego comenzó a hablar, no sobre el dinero o el negocio o la confrontación, sino sobre su propia vida, sus propias elecciones, sus propios momentos de duda sobre el camino que había tomado. «¿Sabes?», dijo, su voz reflexiva. «He trabajado en la misma empresa durante 32 años. Ha sido estable, ha sido seguro, he podido proveer para nuestra familia, y estoy agradecido por todo eso. Pero ha habido días, más de los que me gustaría admitir, donde me he preguntado cómo se habría visto mi vida si hubiera tomado algunos riesgos, si hubiera perseguido algo por lo que era apasionado, en lugar de algo que era práctico. Nunca te he dicho esto, pero cuando era joven, antes de conocer a tu madre, quería abrir un restaurante. Me encantaba cocinar. Me encantaba la idea de crear un espacio donde las personas pudieran reunirse y disfrutar de buena comida. Pero mi padre me dijo que era demasiado arriesgado, que la mayoría de los restaurantes fracasan, que necesitaba ser responsable y obtener un título y encontrar un trabajo estable. Así que eso es lo que hice. Y he construido una buena vida. Pero a veces me pregunto, la vulnerabilidad en sus palabras, la admisión de sus propios arrepentimientos, cambió algo en nuestra relación, creó un nuevo espacio para el entendimiento entre nosotros, y me di cuenta de que parte de su presión sobre mí, para seguir un camino tradicional, venía de sus propios sueños no explorados, su propio camino no tomado. «Estoy orgulloso de ti», dijo finalmente, y su voz estaba espesa con emoción. «Estoy orgulloso de que hayas tenido el coraje de hacer lo que yo no hice, de tomar el riesgo, de construir algo propio, y lamento que mi preocupación se haya manifestado como crítica. Pensé que te estaba protegiendo del fracaso, pero puedo ver ahora que estaba proyectando mis propios miedos en tus elecciones». Nos sentamos juntos en silencio después de eso, padre e hija,
entendiéndonos mutuamente de una manera nueva, sanando algo que había estado roto sin que ninguno de nosotros se diera cuenta completamente de que estaba dañado. Y cuando finalmente nos levantamos y nos reunimos con la fiesta, algo fundamental había cambiado en nuestra relación. El resto de la noche pasó en un borrón de conversaciones, algunas difíciles, algunas sorprendentemente placenteras, y para cuando dejé esa fiesta, exhausta pero extrañamente más ligera de lo que me había sentido en años, sabía que mi relación con mi familia nunca sería exactamente la misma. Pero tal vez eso no era algo malo. Tal vez la honestidad, tan dolorosa como había sido llegar a ella, conduciría en última instancia a algo más saludable, algo más auténtico. En los días y semanas siguientes a la fiesta, tuve conversaciones individuales con varios miembros de la familia. Algunos se disculparon por sus juicios pasados, algunos trataron de justificar sus preocupaciones, algunos admitieron que estaban impresionados por lo que había construido, y algunos permanecieron escépticos, no dispuestos a dejar ir completamente su creencia de que los caminos tradicionales son superiores, pero incluso con aquellos que no cambiaron de opinión, la dinámica era diferente porque ahora tenían que lidiar con evidencia concreta de mi éxito, con números que no podían descartar o explicar. Mi madre y yo tuvimos varias conversaciones largas, trabajando a través del dolor y el malentendido que se había acumulado a lo largo de los años. Ella se disculpó por no tomar mi trabajo en serio, por no hacer mejores preguntas, por permitir que su preocupación se manifestara como crítica, y yo me disculpé por cerrarla, por mantener mi éxito en secreto, por asumir que no podía ser de apoyo cuando tal vez no le había dado suficiente oportunidad de intentarlo. Nuestra relación no sanó de la noche a la mañana. Estas cosas toman tiempo, pero nos estábamos moviendo en la dirección correcta, construyendo una base de honestidad y respeto mutuo que había estado faltando antes. El tío Ricardo y yo llegamos a un entendimiento de algún tipo. Nunca estaríamos particularmente cerca. Nuestras personalidades y valores eran demasiado diferentes para eso. Pero él dejó de dar consejos de carrera condescendientes, y yo dejé de erizarme con ira defensiva cada vez que lo veía. Podíamos coexistir pacíficamente en eventos familiares, lo cual era honestamente todo lo que necesitaba de él. El cambio más significativo fue en cómo me sentía sobre mí misma dentro del contexto familiar. Durante años había cargado este peso de ser la decepción, la que tomó las decisiones equivocadas, la historia de advertencias sobre qué pasa cuando te desvías del camino aprobado. Pero después de la fiesta de compromiso, después de finalmente defenderme y revelar mi éxito, ese peso se levantó. Ya no sentía que tenía que probar nada a nadie. Ya no sentía que tenía que ganar mi lugar en la mesa familiar. Me di cuenta de que había estado dando a mi familia demasiado poder sobre mi sentido de autovalía. Había estado permitiendo que sus opiniones definieran mi valor, cuando la verdad era que mi valor era inherente, existía independientemente de su aprobación o comprensión. Esta realización fue liberadora, transformadora incluso, porque significaba que podía involucrarme con mi familia desde un lugar de fortaleza en lugar de defensa. Podía compartir mi vida con ellos sin necesitar validación. Podía aceptar su amor sin requerir que entendieran cada aspecto de mis elecciones. También comencé a ser más abierta sobre mi trabajo con miembros de la familia que estaban genuinamente interesados. Di respuestas reales cuando las personas preguntaban qué hacía en lugar de desviaciones vagas. Compartí mis luchas y victorias más auténticamente. Y encontré que algunos familiares, particularmente la generación más joven, estaban verdaderamente curiosos y de apoyo una vez que entendieron lo que realmente estaba haciendo. Jessica, mi prima más joven, se convirtió en algo así como una aprendiz. La ayudé a comenzar su negocio de diseño gráfico, mientras todavía estaba en la universidad. La guié a través de los desafíos iniciales. Celebré su primer cliente, su primer mes rentable, su primer año en el negocio, y verla tener éxito en sus propios términos me dio un profundo sentido de satisfacción. Una sensación de que tal vez el dolor de mi viaje podría ayudar a suavizar el camino para otros. También comencé a ser más intencional sobre establecer límites con miembros de la familia que no parecían poder superar su juicio. No necesitaba cortar a nadie o crear drama, pero podía educada pero firmemente cerrar conversaciones que se desviaban hacia la crítica de mis elecciones. Podía elegir no asistir a cada evento familiar si no estaba en el espacio emocional para manejar la negatividad potencial. Podía priorizar mi propia salud mental y bienestar sobre mantener la apariencia de armonía. Familiar perfecta. Esto fue revolucionario para mí.
Alguien que había pasado años priorizando la comodidad de todos los demás sobre la mía, que había tragado dolor en lugar de causar conflicto, que me había encogido para hacer que otros se sintieran más grandes. Aprender a ocupar espacio, a afirmar mis necesidades, a esperar respeto en lugar de ganarlo constantemente, se sintió como entrar en una nueva versión de mí misma, y me gustaba más esta versión. Era más fuerte, más confiada, más en paz con quién era y lo que había logrado. Mirando hacia atrás ahora, desde la perspectiva del tiempo y la distancia, puedo ver que la confrontación en la fiesta de compromiso, tan dramática e incómoda como fue, necesitaba suceder. Había llegado a un punto de quiebre donde el costo del silencio excedía el costo de hablar, donde proteger el status quo estaba haciendo más daño que interrumpirlo. Y a veces, eso es lo que se necesita para crear cambio. Un momento en que simplemente no puedes seguir yendo de la manera en que has estado yendo. Cuando tienes que elegir entre tu yo auténtico y tu yo actuado. Cuando tienes que decidir si la comodidad de otras personas vale tu propia disminución. La experiencia me enseñó varias lecciones importantes que han continuado dando forma a mi vida y mis relaciones. Primero, que la honestidad, incluso la honestidad dolorosa, es usualmente mejor que las mentiras cómodas. Los años que pasé ocultando mi éxito para evitar la confrontación crearon distancia y malentendido que en última instancia dolieron más de lo que habría dolido la verdad. Segundo, que no puedes controlar las percepciones o reacciones de otras personas, pero puedes controlar tus propias acciones y límites. Pasé tanta energía tratando de manejar las opiniones de mi familia, tratando de evitar el juicio, tratando de hacerlos entender, cuando el trabajo real era aceptar que tal vez nunca tendría su aprobación completa y aprender a estar bien con eso. Tercero, que el éxito significa cosas diferentes para diferentes personas, y eso está perfectamente bien. La definición de éxito de mi familia, arraigada en caminos profesionales tradicionales y marcadores convencionales de logro, no estaba equivocada. Simplemente no era la mía, y ambas pueden coexistir sin que una niegue a la otra. Cuarto, que la vulnerabilidad y la autenticidad son aterradoras pero necesarias para la conexión real. Al mantener mi verdad oculta, evité que mi familia realmente me conociera, que entendiera mi vida, que celebrara mis logros. Las paredes que construí para protegerme también mantuvieron afuera la posibilidad de intimidad y apoyo genuinos. Quinto, que hablar por ti mismo no es egoísta o irrespetuoso, es necesario. Había internalizado el mensaje de que mantener la armonía familiar era mi responsabilidad, que expresar mi dolor o frustración estaba causando problemas en lugar de abordar problemas que ya existían. Pero la verdad es que la armonía real viene de la comunicación honesta, no de una persona tragando todo su dolor para hacer que todos los demás estén cómodos. Y finalmente, que tienes que estar dispuesto a arriesgar la relación como es para tener alguna posibilidad de la relación que podría ser. Tenía tanto miedo de que confrontar a mi familia destruyera nuestros lazos, que mantuve una paz superficial durante años. Pero esa paz superficial en realidad estaba erosionando lentamente nuestras conexiones. Fue solo arriesgando la confrontación incómoda que creamos espacio para que algo más auténtico emergiera. Quiero enfatizar, porque esto es importante, que no me arrepiento de elegir un camino no convencional. A pesar de los años de juicio familiar y a pesar de la soledad de no ser entendida por las personas que se suponía eran mis mayores partidarios, haría la misma elección de nuevo. La libertad, la realización y el éxito financiero que he encontrado a través del emprendimiento ha valido cada conversación difícil, cada momento de duda, cada reunión familiar donde me sentí como una forastera. Mi único arrepentimiento es que me mantuve en silencio durante tanto tiempo, que dejé que el miedo al juicio me impidiera ser completamente honesta sobre mi vida, que prioricé la comodidad de todos los demás sobre mi propia verdad. Si pudiera volver y hacerlo diferente, sería honesta desde el principio, compartiría mis victorias y mis luchas, establecería límites antes, requeriría respeto en lugar de esperarlo, confiaría en que las personas que realmente me aman encontrarían una manera de apoyarme incluso si no entendían completamente mis elecciones. Pero no puedo volver, solo puedo avanzar con la sabiduría ganada de esos años difíciles, y eso es lo que estoy haciendo.
viviendo más auténticamente, comunicando más abiertamente, demandando más respeto, aceptando menos juicio. El éxito financiero, aunque significativo y vale la pena mencionar porque validó mis elecciones de una manera que mi familia podía entender, nunca fue realmente el punto. El punto era tener el coraje de definir el éxito para mí misma, de construir una vida que se alineara con mis valores y pasiones, de crear algo de la nada a través del trabajo duro y la determinación, de ayudar a otros a través de mi contenido y ejemplo, de vivir con integridad y autenticidad, incluso cuando era difícil. El dinero es maravilloso, proporciona seguridad y libertad y la capacidad de ser generosa con causas que me importan, pero la verdadera victoria fue mantenerme fiel a mí misma, a pesar de la presión constante para conformarme. ¿Alguna vez has estado en una situación donde te sentiste completamente incomprendido por las personas que mejor te conocen? ¿Alguna vez has logrado algo de lo que estabas orgulloso, solo para que fuera descartado o minimizado por personas cuya opinión te importa? ¿Alguna vez has ocultado partes de ti mismo para mantener la paz? Solo para darte cuenta de que la paz que estás manteniendo no es real, porque está construida sobre no ser completamente visto. Si algo de esto resuena contigo, quiero que sepas que no estás solo, que elegir un camino no convencional es lo suficientemente difícil sin el peso agregado del juicio de personas que amas, que está bien establecer límites con la familia, que no le debes a nadie una justificación de tus elecciones, si esas elecciones te están haciendo feliz y no están lastimando a nadie. También quiero que entiendas algo crucial. Tu valor no está determinado por la capacidad de otras personas para entender tus elecciones. No estás obligado a encogerte para hacer que otros se sientan cómodos. Se te permite estar orgulloso de tus logros, incluso si no encajan en moldes convencionales, y mereces respeto y apoyo de las personas en tu vida. Punto final. No condicional a cumplir con sus expectativas, no dependiente de seguir su camino preferido, sino simplemente porque eres un ser humano digno de amor y aceptación. El viaje a este entendimiento ha sido largo y a veces doloroso, pero estoy agradecida por cada paso, porque me llevó a este lugar de saber quién soy, qué valoro y qué aceptaré y no aceptaré en mis relaciones. Estoy agradecida por la confrontación en la fiesta de compromiso, porque forzó conversaciones que necesitaban suceder, porque aclaró el aire de maneras que años de evitación educada nunca podrían, porque le dio a mi familia la información que necesitaban para actualizar su comprensión de mi vida, y porque me dio la experiencia de defenderme en el contexto más desafiante posible. Estoy agradecida por los miembros de la familia que hicieron esfuerzos para entender, que se disculparon por juicios pasados, que han hecho intentos genuinos de apoyarme en los años desde esa fiesta, y he hecho las paces con los que no han cambiado, que todavía ven mis elecciones con escepticismo, que todavía piensan que estaría mejor con una carrera tradicional, porque he aprendido que no necesito la aprobación de todos para ser exitosa o feliz o valiosa. Su incapacidad para ver mi valor no disminuye ese valor, solo revela sus propias limitaciones y sesgos. Y estoy especialmente agradecida por la comunidad que he construido fuera de mi familia, por los compañeros emprendedores y creadores de contenido que entienden los desafíos únicos de este camino, por los mentores que me han guiado, por la audiencia que ha apoyado mi trabajo, por los amigos que celebran mis victorias y me apoyan a través de los desafíos, por Jessica y otros en mi familia que han dejado que mi ejemplo les dé coraje para perseguir sus propios sueños no convencionales. Estas relaciones, construidas sobre entendimiento mutuo y respeto, me han sostenido cuando el apoyo familiar estaba faltando y me recuerdan que a veces la familia que eliges es tan importante como la familia en la que naces. Mi negocio continúa creciendo. Me he diversificado aún más. He lanzado nuevas empresas. He tomado proyectos emocionantes. Y sí, he continuado aumentando mis ingresos año tras año. Pero el éxito externo se siente menos importante ahora que la paz interna que he encontrado, la confianza de ser completamente yo misma independientemente del contexto, la libertad de buscar constantemente validación de personas que nunca la iban a dar, la alegría de relaciones auténticas construidas sobre honestidad. En lugar de actuación, estos son los verdaderos marcadores de éxito en mi vida ahora, y importan más que cualquier cantidad en dólares o hito empresarial.
Así que aquí está mi llamado a la acción para ti. Si estás ocultando tu éxito para evitar el juicio, considera qué te está costando ese silencio, en términos de conexión auténtica y apoyo. Si estás en un camino no convencional y luchando con la crítica de familia o amigos, sabe que su incapacidad para entender no significa que estés equivocado, solo podría significar que están viendo tus elecciones a través de una lente que no se aplica a tu vida. Si estás pensando en tomar un riesgo, comenzar un negocio, perseguir un sueño que no encaja en el molde tradicional y te frena el miedo a lo que otros pensarán, recuerda que las opiniones de otras personas sobre tu vida importan mucho menos que tu propia felicidad y realización. Y si estás luchando con el tipo de invalidación crónica que experimenté, donde las personas que amas cuestionan constantemente tus elecciones y disminuyen tus logros, por favor sabe que está bien establecer límites, exigir respeto, elegir tu propio bienestar sobre mantener falsa armonía. Te animo a comentar abajo y compartir tus propias experiencias. ¿Has lidiado con juicio familiar sobre tus elecciones de carrera? ¿Alguna vez has tenido que enfrentarte a seres queridos que no entendían tu camino? ¿Qué te ayudó a encontrar el coraje para ser auténtico incluso cuando era difícil? Quiero escuchar tus historias, tus luchas, tus victorias, porque compartir nuestras experiencias nos ayuda a todos a sentirnos menos solos en nuestros desafíos. Y tu comentario podría ser exactamente lo que alguien más necesita leer hoy para encontrar su propio coraje. Si esta historia te tocó, si resonó con tus propias experiencias, si te dio algo en qué pensar, o te ayudó a sentirte visto en tus propias luchas, por favor deja un me gusta en este video. Ayuda a más personas a encontrar este contenido. Ayuda al algoritmo de YouTube a entender que estas historias reales, crudas y emocionales importan a los espectadores. Y honestamente, simplemente me anima a seguir compartiendo honestamente sobre mis experiencias, incluso cuando es vulnerable hacerlo. Y si quieres más historias como esta, más conversaciones honestas sobre navegar relaciones familiares, construir carreras no convencionales, encontrar el coraje para vivir auténticamente y lidiar con los desafíos que vienen con elegir tu propio camino, por favor suscríbete a Mi Verdad Revelada. Este canal está dedicado a compartir experiencias humanas reales, a crear una comunidad donde las personas puedan ser honestas sobre sus luchas y celebraciones, donde no tienes que pretender que todo es perfecto, donde la autenticidad es valorada sobre el pulido, y donde cada historia nos recuerda que no estamos solos en nuestras vidas desordenadas, complicadas y hermosas. Asegúrate de hacer clic en esa campanita de notificación para que no te pierdas videos futuros, porque tengo tantas más historias que compartir, tantas más conversaciones que iniciar, tantas más verdades que explorar juntos. Gracias por estar aquí, gracias por escuchar mi historia, gracias por ser parte de esta comunidad, donde todos podemos vivir nuestras experiencias juntos y salir más fuertes del otro lado. Recuerda, tu valor no está determinado por el entendimiento de otras personas. Tu éxito no tiene que verse como el de nadie más, y mereces ser visto, celebrado y apoyado exactamente como eres.